astele.tv. Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Y como cada lunes que tenemos entrevistas sumamente interesantes, el día de hoy contamos con la presencia de una querida amiga que pertenece a FEMU, la Federación Mexicana de Universitarias, que es abogada, que es académica, que es feminista. Y bueno, vamos a hablar acerca de la situación en México de los derechos reproductivos. Este tema tan importante que muchas veces se queda solo en la academia y que realmente no sabemos qué es y que queremos empezar a difundir. Y para ello, pues me permito abrir el espacio a este programa de Hilando Contextos a Lourdes Enríquez y bueno, decirles que nos están sintonizando aquí en Astele TV por www.astltv. Por supuesto, también agradecer a nuestros patrocinadores, Alfredo Trujillo, a TVA, Trujillo Ventazos y Asociados, porque gracias a ellos, pues esta misión se puede. Asimismo, les decimos que como cada lunes en este 2019, vamos a tener nuestro Cine Minuto de Carlos Saldaña, de este festival internacional que tiene en la Cineteca, y también nuestra cápsula con esta poeta y escritora Beatriz Saavedra, que bueno, siempre son muy interesantes y promovemos la cultura en este programa de Hilando Contextos. Sin más, me permito abrir el espacio para que pueda estar aquí nuestra invitada. ¿Cómo estás, mi querida Lourdes Enríquez? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Carol. Muy contenta de estar aquí. Pues yo feliz, la verdad, de tenerte aquí, porque además, bueno, pues eres una mujer que en lo personal yo admiro mucho, porque pues tú eres una feminista de muchos años y mujeres como yo, pues siempre las vemos a ustedes como un ejemplo a seguir. Y para eso, a mí me encantaría que nos contaras un poco de tu trayectoria. Yo ya le dije a la audiencia que vamos a hablar acerca de la situación el tema reproductivo de la situación sexual en nuestro país, ¿no? Para tratar de hablar de este sistema que tenemos y bueno, para ello a mí me encantaría que tú nos contaras, bueno, tu trayectoria y por qué decidiste este tema, por qué tú te has especializado en estos temas. Claro, pues bueno, para empezar, pues soy abogada, igual que tú, y sé de la importancia que tiene el activismo jurídico en estos temas para ir avanzando y para no permitir retrocesos. Y bueno, me he especializado en filosofía del derecho, pero sobre todo desde una crítica de género, es decir, el poder ver las desigualdades, las exclusiones, el cómo se reglamenta la sexualidad de manera diferenciada en hombres y mujeres, pero sobre todo los marcos punitivos que tienen que ver con la salud reproductiva. Y sobre todo el poder analizar esto pues desde un enfoque de salud pública, porque estamos hablando de problemas muy graves como muerte materna en nuestro país y en toda la región. Es un problema, es un tema muy importante. Fue uno de los objetivos del milenio que ni en nuestra región ni en nuestro país se cumplió. Fíjate. La muerte materna de mujeres pobres, sobre todo por embarazo, parto, puerperio, pero sobre todo en aborto inseguro. Oye, porque además, mira, a mí algo que me encantaría que pudiéramos platicar en un lenguaje muy ciudadano, sí, es que muchas veces cuando hablamos de este tema de los derechos reproductivos, inmediatamente son temas en donde hay como una polaridad, ¿no? Sí. Hay gente que dice, no, es que darle sentido a la mujer para que pueda decidir sobre si aborta o no, bueno, desde temas religiosos de es un pecado o estás atentando contra una vida, o sea, una serie de situaciones que no es que yo las esté juzgando en este momento, pero sí me parece que el enfoque no está siendo con una palabra que quisiera retomar que tú dices, que es por un tema de salud pública, es decir, si las mujeres están muriendo, uno como, en este caso como servidor público, tiene que hacer políticas públicas para que las mujeres no mueran, ¿es eso? Pues mira, estamos hablando de uno de los derechos más importantes que tiene que garantizar un Estado, que es el derecho a la salud.
Y aquí, sobre todo, el derecho a la salud sexual y reproductiva, pero que tiene que ver con un bienestar tanto físico como emocional, como social también, y de salud mental de las mujeres. Y el derecho que se está protegiendo y el cual se exige que el Estado sea garante y que no nada más se reconozca y se proteja, sino que se pueda hacer hasta justiciable, es el derecho a una maternidad libremente elegida. Claro. ¿Sí? Tiene que ver también con el derecho a tener un proyecto de vida propio o el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, que las mujeres decidan lo que dice nuestro artículo 4º constitucional, que toda persona tiene el derecho de una manera libre y responsable de decidir el número y espaciamiento de sus hijos. Claro. Entonces aquí entra la educación en materia de salud reproductiva, aquí entra desde conocer el cuerpo hasta los métodos anticonceptivos, hasta todas las políticas públicas en materia de salud reproductiva que debe tener nuestro país, ¿no? Anticoncepción, incluido también la interrupción legal del embarazo. Que supongo que a lo largo de lo que tú has estudiado de esto, no ha sido nada fácil, ¿no? Porque hay una resistencia de a lo mejor de grupos conservadores que esto lo ven desde una perspectiva religiosa y no desde una perspectiva laica, ¿no? Claro, pues hay que entender que somos una república laica, ya lo dice nuestro artículo 40 constitucional, que somos una república democrática, tenemos un pacto federal, pero se le aumentó que somos laica desde hace escasos 3, 4 años. Entonces, el llevar el dogma, el llevar las normas religiosas y sobre todo a los códigos penales, al clasificar o al estigmatizar a las mujeres como delincuentes, es lo que es ya reprobable desde Naciones Unidas, ya hay convenciones y estándares internacionales que nuestro país ha firmado. Ya hay recomendaciones donde se le dice a México que tiene que sacar de sus marcos punitivos estos asuntos, porque como decías en un inicio, es un tema de salud pública y de justicia social, porque quienes acuden al aborto inseguro en la clandestinidad, pues son mujeres que no tienen los medios para pagar en una clínica privada, higiénica, salubre. Y acuden a veces a lugares donde la morbimortalidad es muy alta. Por eso la muerte materna por aborto inseguro tiene altos índices en nuestro país. Y ya no digamos mujeres que también están privadas de la libertad por el delito de aborto o por homicidio agravado en razón de parentesco también, que es un fenómeno que cada vez ha crecido más. No, claro, y por supuesto a lo largo de este programa pues te estaremos pidiendo que nos digas datos duros, que nos cuentes justo cómo está ese contexto. No es lo mismo, evidentemente, este tema en la Ciudad de México que a lo mejor no sé, en alguna otra entidad federativa que sea muchísimo más conservadora del norte o del sur, ¿no? Es decir, seguramente cambia mucho. Pero a mí algo que me gustaría que platicáramos, Lourdes, es que, bueno, tú eres además académica, tú das clases, y me encantaría que nos contaras, bueno, ¿por qué decidiste tú como feminista involucrarte en estos temas y no otros, ¿no? Porque evidentemente pues hay muchas líneas o muchas ramas por las cuales uno como feminista puede irse. En este caso tú decidiste irte por los derechos reproductivos de nosotras las mujeres, pero además estás muy involucrada desde la academia, supongo que en programas que tengan que ver con estudios de género o en programas. Entonces cuéntanos un poquito por qué la UNAM, porque además es de la UNAM, de nuestra máxima casa de estudios, y bueno, ¿cómo ha sido ese proceso de la UNAM para llegar ahora a estos centros de investigación que tiene? Claro, pues mira, la UNAM es una universidad pública, autónoma y laica, y tiene el deber social de ver estas problemáticas, porque realmente son problemas nacionales muy graves los que se están señalando. Entonces, la UNAM tiene que ver de una manera crítica lo que está sucediendo en la realidad, tiene que acercarse a los contextos y tiene que, no voy a decir que dar soluciones, pero tiene que formular buenas preguntas y tiene que tener una mirada crítica y rigurosa para que haya políticas públicas, para que abra el Poder Legislativo, por ejemplo, sus puertas a académicos y académicas que estudian estos temas, ya no digamos el Poder Judicial a través de estas figuras del amicus curiae, de documentos que se les acercan en juicios, sobre todo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en el 2008, cuando hubo cambios tanto a Código Penal como a la Ley de Salud de la Ciudad de México, el que las mujeres capitalinas ya pueden interrumpir un embarazo hasta la semana 12, es decir, se cambió y el delito de aborto es a partir de la semana 13. Empezó a haber servicios y políticas públicas al día siguiente de que se reformó la ley.
pero hubo litigios queriendo pues que fuera inconstitucional estos cambios de la Asamblea Legislativa en ese entonces del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y hubo un litigio ante la Suprema Corte, y algo bueno es que durante todo este tiempo que estuvo discutiéndose, llegó a difundirse en lo público, los medios de comunicación estuvieron cubriendo toda esta discusión, y creo que eso fue importante para llevar este tema a la opinión pública, ¿no? Un poco lo que estamos haciendo aquí. Claro, tratar de visibilizarlo, porque muchas veces hay temas tan importantes que no se visibilizan, o si se visibilizan, se visibilizan de una manera tergiversada. Entonces, pues lo cual este espacio sirve para tratar de aclarar a la gente cuál es la situación que sufren las mujeres en temas de derechos reproductivos. Pero si te parece, vamos a ir a un corte comercial, porque el tiempo se ha ido rapidísimo. No se vayan, amigos y amigos, estamos aquí en Hilando Contextos. Yo soy Carol Orozco y por supuesto sigan sintonizando Haz Tele TV. Nos regresamos en un minutito. Haztele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Haztele.tv. Haztele.tv. Haztele.tv.
Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia de Aztele TV. Estamos aquí en Hilando Contextos. Les recuerdo que yo soy Carol Orozco y estamos en esta entrevista, en esta charlita con café tan rica con Lourdes Enríquez, esta académica, abogada, integrante de FEMU, de la Federación Mexicana de Universitarias, que bueno, nos estabas hablando en el corte pasado, mi querida Lourdes, de, digamos que la labor que hace la UNAM, ¿no? Es decir, cómo a través de esta máxima casa de estudios hay diversos programas y bueno, fue cuando nos tuvimos que ir a un corte comercial, pero te cedo el uso de la voz para que nos continúes platicando de esto. Claro que sí, gracias, Carol. Pues sí, la UNAM tiene muchos centros que estudian desde una crítica de género las desigualdades, las exclusiones, la normalización del maltrato, este contexto de una desigualdad estructural o lo que se ha llamado la discriminación organizada, pero sobre todo los tipos y modalidades de las violencias, porque obligar a una mujer a que lleve a término un embarazo que no puede tener o que tiene malformaciones el producto o que está en peligro su salud o su vida o que fue efecto de una violencia sexual, por ejemplo, de una violación, no es posible que se obligue a las mujeres, ¿no? Por eso este derecho a una maternidad libremente elegida es tan importante el poderlo argumentar. Entonces hay varias secciones de la UNAM o varios programas que estudian desde una crítica de género, desde una perspectiva de género, pero sobre todo con una visión feminista, las desigualdades. Y estamos hablando de desigualdades en materia de salud, tanto sexual como reproductiva, en estos mandatos de género que atraviesan los cuerpos de las mujeres, ¿no? Estas razones de género que las hacen, que describen sus cuerpos, pero que también les prescriben un deber ser, ¿no? Un deber ser de una buena madre esposa, por ejemplo. Claro, que yo te confieso que yo, que estoy, como dicen, en el tercer piso, ¿no? Pasa mucho que de repente la gente me pregunta de, oye, Caro, ¿no piensas casarte o tener hijos? Pero como lo vieran como si fuera algo malo, como de, ya se te está pasando el tiempo, ¿no? Y yo cada vez veo como que ponen el relojito y le hacen así como que tenemos, digamos que el estigma o el rol de que si llegamos a una cierta edad y no tenemos hijos o no estamos casadas, entonces tenemos algo malo o algo raro o algo no funciona. No vales. O no vales, ¿no? Claro. Te van minimizando. Y a mí me gustaría que nos platicaras desde tu experiencia, ¿a qué se debe que se normalice esta violencia? Porque a final de cuentas hay violencias desde micros hasta ya llegar a que alguien, ¿no? Asesine a una mujer. Pero en este caso, ¿a qué tú debes, a qué tú asocias que hacia nosotras las mujeres existe esta normalización de la violencia? Claro, son violencias totalmente naturalizadas a través de discursos, tanto discursivos como no discursivos, es decir, las violencias cotidianas, que es parte de lo que se define en la ley mexicana, pero también en convenciones internacionales, habla de tipos y modalidades de las violencias, desde la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica o emocional o hasta simbólica, la violencia patrimonial, la violencia económica, y en dónde se da o de qué forma se da esa violencia, ¿no? En la familia, en la comunidad, la violencia laboral y docente, donde hay jerarquías, claro. La violencia institucional y la violencia letal, que sería aquella que lleva a una muerte violenta de mujeres, ¿no? Entonces creo que es importante el poder definir las violencias, por ejemplo, la violencia política, que a partir de la paridad de nuestro país se ha desencadenado una violencia política de género también. Por ejemplo, la violencia obstétrica, que tiene que ver con la salud reproductiva, ¿no? Tantas mujeres que se les practican cesáreas, por ejemplo, que no están indicadas, o que se les maltrata en los servicios de salud reproductiva o ginecobstétrica. Todo este tipo de violencias están en una ley administrativa, no estamos hablando de un punitivismo, sino que estamos hablando de que la ley, con esa fuerza de ley, defina las violencias, defina los tipos y modalidades del maltrato para ir cambiando, para ir haciendo cambios socioculturales profundos en nuestra sociedad. Porque si no, entonces está, digamos que siendo un círculo vicioso, ¿no? Se está replicando este sistema patriarcal opresor y evidentemente pues nosotras las mujeres somos las que en el ámbito de la
reproducción sexual, pues la vamos pagando, ¿no? Claro. Ahora, algo que me encantaría que nos empezaras a platicar, Lourdes, es ¿cuál es la situación de México? Es decir, hace rato decíamos que no es lo mismo los derechos adquiridos y que se han ganado en la Ciudad de México en este tema que en alguna otra entidad federativa. Porque además yo te confieso y quiero aprovechar que tú estás aquí para que desahoguemos con argumentos no solo jurídicos, sino realmente estructurados y lógicos, normativos, de muchos cuestionamientos que hacen las personas. Es más, yo te puedo confesar que amistades mías, grandes amigas mías y amigos míos que yo aprecio mucho, pero que no coincido para nada en lo que ellos piensan, me dicen, es que si nosotros permitimos, por ejemplo, el aborto, lo que va a pasar es que las mujeres van a ser más promiscuas. O también otra cosa que dicen, sí, literal, le voy a decir la palabra, bien que abrió las piernas, pero ahora no quiere tener al chamaco, ¿no? A la bendición, ahora que lo tenga. Es decir, una serie de argumentos que están sacados fuera de contexto y que no están realmente analizados. Entonces a mí me encantaría aprovechar que te tenemos aquí para que nos platiques de cómo está la situación en el país respecto a estos derechos y además cómo podemos argumentar estos cuestionamientos infundados que hacen muchas de las poblaciones y que te confieso que no es de gente que no venga de un estatus socioeconómico, digamos que alto o medio alto, o de gente que no haya llegado a la universidad, inclusive es gente que tiene maestrías o doctorados, es decir, no es un tema de grados académicos, no es un tema de falta de educación o de conocimientos, sin embargo tienen estos cuestionamientos, estos planteamientos. Claro. ¿Cuál es tu postura? Claro, que muchas veces son fundados en mitos, en dogmas, ¿no? En normas más morales. Aquí lo terrible es que son normas que han llegado a la ley, a la ley penal sobre todo, ¿no? Pero bueno, el tema del estigma es muy importante, por eso hay que despenalizarlo socialmente, sobre todo, ¿no? Y bueno, son argumentos los que mencionas muchas veces son misóginos, son sexistas, son machistas y que tienen que ver con esa reglamentación diferenciada de la sexualidad, el que convierte a las mujeres en madresposas o en unas cualquiera, como podrían decir estos argumentos sexistas, machistas. Por eso el poder argumentar con vocabularios político-jurídicos este derecho a una maternidad libremente elegida, porque estamos hablando de derechos y libertades fundamentales, de tomar decisiones sobre el propio cuerpo. ¿Sí? Entonces, sí, tristemente en nuestro país hay mujeres de primera y de segunda y de tercera, ¿no? Lo que en la Ciudad de México es un derecho, en otros estados tan cercanos como Puebla, como Morelos, como Hidalgo, como Tlaxcala, las mujeres son delincuentes cuando interrumpen un embarazo, sobre todo cuando no hay causales legales en sus estados. Pero aquí lo difícil es que hay normas que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Hay reformas constitucionales en 19 estados que lo que han hecho es crear una no certeza jurídica en los servicios de salud reproductiva, donde quienes imparten o quienes llevan a cabo estas políticas en materia de salud reproductiva no saben si están cumpliendo con su trabajo, es decir, brindando un servicio o cometiendo un delito. Hay tal no certeza jurídica que muchas veces prefieren denunciar a las mujeres antes de darles ese servicio de salud reproductiva o se los dan y les salvan la vida, por ejemplo, en un aborto incompleto, pero las denuncian. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, y contesto a tu pregunta, está reglamentado de manera diferenciada. Hay estados en que solamente tienen 2 causales, por ejemplo, no sé, Guanajuato, que solamente tiene la causal cuando es un embarazo efecto de una violencia sexual o de una violación. Eso es en todo el país, con una norma oficial mexicana, que es la norma de violencia, la 046. Pero hay estados como Guanajuato que nada más tienen esa causal y otra más, que es cuando la vida de la mujer está en peligro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es esta forma diferenciada de reglamentar los cuerpos de las mujeres en este tema, que hace que muchas mujeres que esté en peligro su vida, por ejemplo, o que saben que el producto viene con malformaciones incompatibles con la vida, que prefieren venir a la Ciudad de México a interrumpir ese embarazo que quedarse en su entidad federativa donde no les van a brindar el servicio. Oye, pero además, Lourdes, hay esa doble carga de decir, bueno, me voy a la Ciudad de México, aborto porque me van a negar el servicio, pero además hay una frase que dice en las ciudades pequeñas, ¿no? O en los pueblos pequeños, de pueblo chico, infierno grande.
grande en el sentido que si se llega a enterar la familia, los amigos, ¿no? En tu colonia, en tu comunidad, no, bueno, realmente voy a utilizar la palabra que dicen las personas religiosas, las satanizan, ¿no? Es decir, claro, son realmente marcadas, son realmente estigmatizadas. Entonces tienen esa doble carga de decir, por una parte, pues el miedo de que la gente se entere, y por otra parte, pues también no están acompañadas de alguien, lo hacen totalmente en un ambiente de incertidumbre, ¿no? Sí, pues mira, por un lado es el estigma, que justamente como lo mencionas, ¿no? Por otro lado, el servicio que da los servicios de salud reproductiva en nuestra ciudad, lo que hacen es abrir expediente y realmente brindan un servicio acompañado. Son servicios, como les llaman, de calidad y calidez, porque tratan de darle un acompañamiento a las mujeres, sobre todo cuando vienen de otras entidades federativas. Les dan totalmente el apoyo a muchas ni siquiera sabían ni conocían los métodos anticonceptivos. Hay mujeres que tienen 2, 3 hijos y que ya salen conociendo un método anticonceptivo, les abren expediente, hay apoyo integral psicológico. Entonces, como te digo, es un acompañamiento integral que se les da en los servicios de salud reproductiva aquí en la Ciudad de México. Qué bien. Hay varias organizaciones de la sociedad civil que se encargan de esto cuando vienen mujeres de otras entidades federativas. Entonces, bueno, realmente el servicio que está dando en la Ciudad de México nos ha ido arrojando estadísticas que también desmontan muchos de los argumentos que mencionas de estos grupos conservadores o grupos antiderechos reproductivos, que podríamos decir grupos antiderechos, que son grupos conservadores muchas veces de la mano de las iglesias de muchas denominaciones, no nada más la católica, pero bueno, que es más bien el alto clero el que siempre está metido en estos temas queriendo legislar sobre los cuerpos femeninos. Claro, cuando tú bien mencionabas, ¿no? Desde hace mucho tiempo ya existe la laicidad en México, ya no tenemos por qué, pues ahora sí que mezclar cuestiones que tú tengas de índole moral, de índole religioso, pues tu opinión más adelante, pero a final de cuentas este es un tema de salud pública y de los derechos primarios. Ahora, algo que me encantaría que nos hicieras favor de platicar es, tú al principio del programa nos señalabas que si bien la ONU ha estado en varios objetivos del desarrollo en donde ha calificado a México, por así decirlo, y le ha puesto palomitas en varias cosas y le ha puesto taches en varias cosas, cuéntanos cómo está en este tema de salud reproductiva, cómo está México, ¿estamos bien evaluados, estamos mal evaluados? ¿Cómo es eso del desarrollo sostenible? Que en un lenguaje ciudadano pudiéramos platicarle a toda esta audiencia la situación que vivimos frente a la comunidad internacional. Claro. Pues México es parte de la comunidad internacional, como bien lo dices, de la ONU, de la Sociedad de Naciones Unidas, y México ha firmado muchísimas convenciones, entre ellas una que es muy importante, que es la Convención para eliminar la discriminación contra las mujeres. México también fue parte de otra convención importante, la de Población y Desarrollo en el Cairo en 1994. De hecho, en 1993 fue por primera vez en una convención internacional sobre derechos, se quedó en un argumento jurídico el que los derechos y libertades fundamentales de las mujeres también eran derechos humanos. Por primera vez se nos dio la categoría de humanas, ¿sí? Entonces, cada 4 años el comité de expertas de esta convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres examina a los países. Y a México desde hace 12 años le está diciendo que México tiene que homologar y que sacar de sus marcos punitivos y penales la interrupción del embarazo, porque eso está llevando a las mujeres a la muerte o a tener una mortalidad muy alta, o ya mujeres que están siendo encarceladas, privadas de su libertad por este delito. Desde hace 12 años. Fíjate. Desde hace 12 años Terrible. hay recomendaciones sobre este tema y diríamos que desde hace 18 años, pero ya más específicas, tienen 12 años y el año pasado, en el 2018, fue una de las recomendaciones más importantes porque organizaciones que hacen informes alternativos informaron a la ONU que México estaba metiendo presas a las mujeres y no por el delito de aborto, que puedes salir con fianza o estar en libertad, llevar tu procedimiento en libertad, sino que estaba acusando a las mujeres y procesándolas por homicidio agravado en razón de parentesco, que son sentencias altísimas de un homicidio agravado. Entonces, es muy importante pues que puedan ser vinculantes estas recomendaciones, que los 3 poderes y los 3 órdenes de gobierno las entiendan
y a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos desde el 2011 que tenemos en nuestro país. Y bueno, tenemos muchos otros informes, por ejemplo, de la Convención Interamericana de nuestra región para prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos y modalidades de las violencias de género contra las mujeres. También han hecho recomendaciones a nuestro país de que es violencia institucional. Claro. El obligar a las mujeres a que lleven a término un embarazo cuando simplemente va contra su salud, contra su vida, tienen varios hijos, tienen problemas económicos, o cuando es producto de una violencia sexual, o cuando tiene que ver con situaciones pues muy complejas para el proyecto de vida de las mujeres, ¿no? Para su libre desarrollo de la personalidad. No, por supuesto. Pues otra vez se nos ha acabado el tiempo, Lourdes, si te parece vamos a ir a un corte comercial, pero no sin antes, amigas y amigos, vamos a ir a un Cineminuto de Carlos Saldaña. Recuerden que cada año este profesor, este académico de la UAM Coajimalpa, saca el Festival Internacional Cineminuto en la Cineteca Nacional, y bueno, en este lunes nos acaba de regalar un Cineminuto, así es que después vamos a un corte comercial y continúen aquí en Hilando Contextos. Yo soy Carol Orozco, no se vayan. Aztele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Pues ya estamos de vuelta en este último bloque de Hilando Contextos en este lunes maravilloso. Muchísimas gracias por estar sintonizándonos. Y bueno, nos vamos a ir ahorita a esta cápsula cultural que tenemos de esta gran amiga integrante de FEMU, de la Federación Mexicana de Universitarias, que es poeta, que es escritora, Beatriz Saavedra. Vamos, amigos. Hola amigos de Hilando Contextos, soy Beatriz Saavedra y esta semana en la cápsula literaria les voy a hablar sobre doña Griselda Álvarez, una de las grandes mujeres mexicanas. Ella es recordada principalmente porque fue la primera gobernadora en México por el estado de Colima, pero también fue una gran poeta. Escribió la Constitución en soneto y escribió muchísima poesía muy hermosa. Entre ellas escribió un libro que se titula Erótica, en donde habla de ese erotismo femenino dirigido hacia el hombre en plena libertad, lo cual para la época pues fue un parteaguas en las letras mexicanas y en la liberación también de la mujer. Esta vez les voy a leer un soneto, el cual se titula Desde entonces. Qué noche inolvidable de aquel día, desde entonces me siento iluminada por tu luz para siempre liberada y arropada en tu sombra y alegría. Yo sola sé cómo eres, una guía que me llegó esa noche atormentada. Desde entonces te sirvo de morada y eres huésped eterno en mi crujía. Como corre la luz en caña hueca, corre por mis espaldas calosfríos, porque tu carne con la mía se trueca y tu ansiedad se funde en mi vacío. Como si fuera yo una tierra seca, como si fueras tú mi primer río. Y podemos ver en ese soneto la sonoridad que tiene, la musicalidad. Recordemos que el soneto se constituye por 2 cuartetos y 2 tercetos. Bueno, no se pierdan la próxima semana la siguiente cápsula en ASTL.tv. Recuerden sintonizarnos en www.astl.tv. Gracias, hasta luego.
Pues ahí lo tienen, querida audiencia, esta cápsula de nuestra querida Beatriz Saavedra, que además tú la conoces muy bien, Claro, mi querida Lourdes. claro. Sí, le mando Está muchos ahí. saludos. Así es, le mandamos un gran saludo a Betty Saavedra. Y bueno, continuando con esta entrevista acerca de los derechos reproductivos y la situación que hay en México de nosotras las mujeres, Lourdes, pues en el corte pasado tú nos decías, ¿no?, que llevamos 12 años en donde nos han hecho unas recomendaciones y desafortunadamente no se ha atendido el tema. Y bueno, a mí me gustaría decir que ojalá que ahorita que ha quedado un gobierno de centro izquierda que se dice que es más progresista, pues en realidad se apoye, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva de eso? Sí, pues mira, no se han atendido las recomendaciones, aún peor, ha habido retrocesos. Uf. Y pues mira, esperemos que esta nueva administración sí entienda la problemática en materia de salud, de no bienestar de las mujeres cuando se les obliga a llevar a término un embarazo o cuando pues se les obliga a acudir a un aborto inseguro en la clandestinidad, donde muchas pueden perder hasta la vida o la libertad. Y pues a mí me preocupa estas alianzas con el Partido Encuentro Social, que es un partido neopentecostal, que realmente pues se rigen por el dogma y tienen agendas pues muy precisas de retrocesos, ¿no? De hecho, hablan de algo que han denominado ideología de género, donde meten en un mismo costal tanto los derechos sexuales y reproductivos, los avances en esta materia, el matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo. Realmente han sabido formular que todos los avances en derechos y libertades fundamentales de las diferencias, sobre todo empezando por las mujeres, para ellos es atentar contra la familia, la sociedad, el Estado. No, bueno, gravísimo. Y realmente son argumentos que no se sostienen y que sí llevan a sufrimiento y afectaciones en la vida de las personas. Porque además volvemos al punto, estamos viendo un problema no desde el punto de vista de una política pública por un tema de salud pública de las mujeres, sino desde una perspectiva ideológica o desde una perspectiva religiosa, o desde una perspectiva de la moral y de la ética de cada persona. Claro. Entonces ahí ese es el problema, cuando no sabemos separar eso, ¿no? Tenemos que ubicar el tema de la laicidad. Ya por eso nuestro país desde hace muchísimo tiempo está separado las cuestiones del Estado con las cuestiones de cualquier iglesia, como tú dices, no solo de la católica, sino en este caso que es de otro corte, digamos que más evangelista, por así decirlo, pero sí importante precisar eso. Ahora, Claro. En tu experiencia, Lourdes, ¿qué casos emblemáticos nos puedes platicar? ¿Qué casos te ha tocado? Porque tú tienes muchos años en la UNAM, muchos años de trayectoria estudiando estos temas, has ido a muchos países a representar a México y pues obviamente a llevar y explicar cuál es la situación de los derechos reproductivos de nosotras las mujeres en estos foros. Y bueno, cuéntanos de qué casos emblemáticos tenemos ahora que tú hayas participado. Claro, bueno, que ha participado la UNAM sobre todo, Ok. en su carácter laico, autónomo, porque creo que es importante entender que el Estado debe ser imparcial ante las creencias y no creencias de la población, de la ciudadanía, pero quien se dedica al servicio público, hombres o mujeres, tienen que dejar sus creencias en su casa. Por supuesto. No pueden llevarlas al ámbito de lo público. Te pongo un ejemplo. Si yo fuera servidora pública, yo, Carol, puedo a lo mejor creer en Dios, pero no voy a meter en un tema de Dios a algo que tiene que ver con un tema de salud, ¿no? O sea, a final de cuentas, si la mujer tiene que adoptar, pues si yo en mis convicciones no estoy a favor de que la mujer aborte, eso no quiere decir que por un tema de salud diga es lo mejor o es lo más viable o que tenga derecho a poder hacerlo sin que se le criminalice. Claro. ¿Es eso lo que me dices? Por supuesto, Ok. entender lo que es la laicidad, y hay un artículo, el 24, que habla de libertad religiosa, de libertad de convicciones éticas, de libertad de conciencia. Entonces hay mujeres que en conciencia deciden interrumpir un embarazo. No pueden tener a ese hijo o esa hija en ese momento de su vida. Aquí es importante también pensar en la intención, en la intencionalidad de querer ser madre o no, ¿sí? En planear un embarazo o no planearlo, que tiene que ver con los elementos de un derecho a tener un proyecto de vida propio, ¿no? Claro. A tener un plan de vida. Y en lo que me preguntabas, pues sí, la UNAM ha tomado postura política en este tema, sobre todo porque la UNAM, como decíamos, es una universidad pública y laica, no es confesional, y entiende que esto es un asunto muy grave de salud pública, de justicia social, y sobre todo en sus áreas jurídicas, tanto Facultad de Derecho como Instituto de Investigaciones Jurídicas, han no solamente hecho documentos para un litigio, por ejemplo, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que también han hecho foros de discusión
para mira. poder discutir y poder argumentar desde una perspectiva de género y en un enfoque de derechos humanos la salud reproductiva. Ok. Entonces creo que eso ha sido importante porque, bueno, como toda academia crea conocimiento de manera colectiva y se está trabajando sobre todo en el programa universitario de bioética de la UNAM en nuevos argumentos que tienen que ver con el binomio salud y derechos humanos, en tratar de pues de tomar distancia de todo lo que se ha dicho y poder tener una reflexión interdisciplinaria, no nada más desde lo jurídico, sino lo filosófico, lo social, argumentos de bioética, argumentos de salud, obviamente desde una crítica de género, desde un punto de vista feminista y desde un discurso de derechos humanos donde los derechos son interdependientes e indivisibles. Es decir, una mujer no puede tener derechos políticos y no tener derechos reproductivos, por ejemplo, en una resolución en el ámbito jurisdiccional, por ejemplo. Entonces es importante que entendamos lo que es el principio pro persona, y que entendamos que los derechos son interdependientes, indivisibles, y que uno de los principios de los derechos humanos es que son progresivos. No podemos permitir como ciudadanía que haya retrocesos. Claro. Ahora, en esto que tú dices, bueno, a ver, no olvidemos ese principio pro persona, si lo pudiéramos explicar a la audiencia que tenemos, porque muchas veces, bueno, la audiencia está ajena a estos conceptos o estos tecnicismos de derechos humanos, que pudiéramos explicar, porque además muchas veces lo que decimos, ¿no? Se confunde algún tema que tiene que ver con los derechos más básicos que deben de tener, en este caso, las mujeres, con cuestiones que están yéndose hacia temas subjetivos. Sí. Entonces, de repente también se señala, seguro si eres feminista, entonces te están te están dando malos consejos, o entonces vas a ser una mala mujer, ¿no? Empiezan lo que tú dices, esos roles, esas pequeñas discriminaciones que se convierten luego en grandes discriminaciones, y bueno, es un círculo vicioso que no tiene dónde parar, que dices, bueno, este sistema se tiene que acabar. Claro, que tiene que ver con estereotipos también. Claro. Y pues mira, yo creo que el principio pro persona hay que entender que en lo jurídico es la ley que más protege a la persona, pero si lo sacamos del ámbito de lo jurídico, tiene que ver con respeto, tiene que ver con respetar lo que quiere esa otra persona. De hecho, en la ley que protege niños, niñas, adolescentes, la capacidad de tomar decisiones en cuanto a derechos sexuales, por ejemplo, y hasta reproductivos también, la van adquiriendo los adolescentes, hombres y mujeres. Entonces, el principio pro persona tiene que ver con respetar las decisiones sobre el propio cuerpo, sobre el propio proyecto de vida, de qué quiero, de dónde está mi vocación, mi vocare, como dirían los griegos. Oye, sin que te impongan, ¿no? Sino, oye, yo elegir libremente. Claro, que tiene que ver con libre albedrío, con autodeterminación, con autonomía, y sobre todo estamos hablando de autonomía sexual y reproductiva. Ahora, ¿a qué debes tú esa resistencia? ¿Por qué existe todavía, en qué siglo estamos y sigue una resistencia terrible a que haya estos cambios, a que se cambie este paradigma? Pues nos seguimos rigiendo por normas religiosas, que aunque digamos ya no soy religiosa, pero las religiones producen morales. Y es una moral de ser una buena madresposa, como un destino predeterminado. Claro. Por eso el hablar de que las mujeres puedan tener un proyecto de vida propio y que tengan los medios para llevarlo a cabo, y que haya política pública que ayude al trabajo de cuidado, por ejemplo, de crianza, del trabajo dentro del ámbito de lo doméstico, muchas veces no valorado, no visibilizado, obviamente no pagado o muy precariamente pagado, tiene que ver con esto, ¿no? Con trabajo de cuidado. Por eso extender el análisis de derechos reproductivos al trabajo de cuidado es importante. Y creo que hay que reflexionarlo como en todo su contexto, ¿no? No nada más estamos hablando de aborto en sí, sino de todo un proyecto de vida, y que las mujeres puedan ejercer el derecho a una maternidad libremente elegida, que elijan cuándo quieren y en qué momento quieren ser madres o no ser madres también, ¿no? De una manera libre. Claro, lo que tú dices, es parte, digamos que es algo complejo, es todo un contexto, no nada más el tema de abortar o no abortar, que muchas veces también estos grupos religiosos, estos grupos conservadores, se van sobre ese punto y no ven realmente el contexto y la integridad, ¿no? Ahora, tengo entendido que hay varios casos en Veracruz o varios casos en Sinaloa, en donde también la UNAM ha participado. Si nos puedes platicar de ellos. Sí.
Como te decía hace rato, a raíz de lo que se logró en la Ciudad de México, la reacción ha sido virulenta, la reacción de los grupos conservadores, de los grupos antiderechos. Hay 19 reformas constitucionales en 19 entidades federativas que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Se logró interponer 2 juicios, 2 acciones de inconstitucionalidad en el estado de San Luis Potosí y de Baja California, las cuales se perdieron, porque bueno, estos cambios en la Ciudad de México tienen ya 11 años. Pero antes de que saliera el anterior gobernador de Veracruz, le regaló a los grupos conservadores esta reforma también, ¿no? Que protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso un litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es en Veracruz, pero hace poco también se votó en Sinaloa. Aparte son reformas constitucionales que se votan ahora sí que en lo oscurito. No hay deliberación parlamentaria, no hay más allá, lo votan de un día para otro. Entonces aquí también las 2/3 partes del partido en el gobierno en Sinaloa interpuso una acción de inconstitucionalidad. Entonces ahorita la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene pues toda la oportunidad de entrar al fondo del asunto, de acumular tanto la reforma de Veracruz como la de Sinaloa y poder declarar que son inconstitucionales para que no sigan estigmatizando a las mujeres, persiguiéndolas, criminalizándolas y sobre todo sentenciándolas por homicidio agravado en razón de parentesco, porque si tú le das al óvulo fecundado el carácter de persona, una mujer que interrumpe está cometiendo un homicidio, si lo ves desde la dogmática penal. Claro, no, bueno, pues definitivamente vamos a estar muy atentas y atentos a este tema porque es de trascendencia suprema. Y bueno, nos han quedado 3 minutos, mi querida Lourdes. A mí me encantaría aprovechar estos 3 minutos para que por favor pudiéramos dar a lo mejor datos de contacto o lugares en donde las mujeres que pues nos están viendo en este momento pudieran acceder. También pasa mucho que dices, bueno, yo tengo algún problema intrafamiliar, un problema de violencia familiar, ¿a dónde puedo acudir? Si pudiéramos dar esa información y por supuesto, bueno, unas últimas palabras que tú quisieras decirle pues a toda nuestra audiencia y sobre todo a estas mujeres jóvenes que nos están viendo. Claro, pues mira, asuntos que tienen que ver con derecho familiar, por ejemplo en la UNAM, en la Facultad de Derecho, tenemos un bufete jurídico gratuito que da atención a público en general, sobre todo de la Ciudad de México. Ahora, hay muchas páginas de organizaciones que trabajan estos temas, por ejemplo, el Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE, www.gire.mx, donde pueden obtener información, igual en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, o en el Instituto, ahora Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, que al frente está una mujer que ha trabajado muchísimo estos temas, la maestra Gabriela Rodríguez, que apoya mucho estos temas, o también puede ser en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que tiene líneas gratis, donde las mujeres pueden informarse, ya sea por tipos y modalidades de las violencias, violencia sexual, violencia psicológica, hostigamiento callejero, etcétera, pero también sobre estos temas que tienen que ver con estoy embarazada y no sé qué hacer y necesito asesoría para poder pensar si llevo a término un embarazo o si lo interrumpo o si veo opciones de adopción, que bueno, que sabemos que no son la salida, que son muy complejas y que todo este proceso del embarazo, parto, puerperio se da en el cuerpo femenino y que son ellas quienes tienen que tomar la decisión sobre si interrumpir un embarazo o llevarlo a término. Claro, y sobre todo esa parte, bueno, yo por supuesto agradecer que nos estén sintonizando, pero también me gustaría que hiciéramos énfasis en que no tengamos miedo, ¿no? Muchas veces también nos dejamos llevar por los miedos, ¿no? Nos dejamos llevar por estos convencionalismos sociales, por el qué dirá nuestra familia o qué dirá, pues hasta nuestros padres, ¿no? Cualquier clase de amistad. Sí, o las parejas que muchas veces están ausentes. Exactamente. Entonces eso yo creo que es algo importante. Y bueno, pues agradecerte. ¿Algo más que quisieras decir, mi querida Lourdes? Pues entender en toda su amplitud lo que es el derecho a una materia libremente elegida, creo que es muy importante. El entender pues los derechos y libertades fundamentales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que uno de los derechos que protegen los estados es el derecho a la salud, y estamos hablando de salud sexual y reproductiva, que hay que estar bien informadas, el derecho al acceso a la información, a la educación,
es importante conocerlo como ciudadanas. Son derechos ciudadanos desde una ética ciudadana, una ética civil. Pues muchísimas gracias, se nos ha ido el tiempo. Sí. Amigas y amigos de Platicando con TVA, bueno, más bien de Hilando Contextos, les mandamos un fuerte abrazo, nos vemos el próximo lunes, agradecemos que estén sintonizando a TeleTV y por favor no dejen de estar atentos a estos temas tan importantes de la salud reproductiva de nosotras las mujeres. Que tengan muy buena noche y nos vemos en Hilando Contextos el próximo lunes. Aztele.tv. Aztele.tv.